nombre, os doy la bienvenida a Pamplona y a estas jornadas. Habéis visto, pues hemos preparado un tiempo estupendo y bueno, unos planos de Pamplona, unos folleticos de paseos por Pamplona. Ongi etorri guztioi. Pero yo tengo que ser la anfitriona. ¿Cómo se llama? Thank you very much. Of inner and outer man, or as the totality of physical and psychic existence, congress like that. When I heard about this congress some months ago, in the fall last year, I was not sure how we could honestly achieve to discuss on this numinous phenomenon. Since, yes, the encounter with the self is numinous. There is nothing man-made about it. When I started reflecting about a possible contribution to the self last year, I was not sure how we could honestly achieve to discuss one of the following numinous phenomena. Since, yes, the encounter with the self is numinous. There is nothing man-made about it. As I was reflecting about a possible contribution, the self was already making a first command. I dreamed in one of the following nights. Now you should see. Tiene que entender, claro. Mucha gente tiene que entender. But may I say that your question, what is it now? Is it an opus contra naturam, or is it a natural drive? That this is one of the key questions of our job. The question is saying that is the contra naturaleza, and the meaning of natura is inconstant. Yes. So that's Yes. nature means constant. Intentaré ir muy rápido, lo siento, pero quisiera contar todo lo que quiero contar porque es cómo hemos perdido y hemos ganado la conexión con la naturaleza. La idea de la naturaleza, evidentemente, tiene varias líneas, no podemos meternos a fondo en ella, pero quiero señalar al menos algunos de los rasgos con los que contamos sistemáticamente cuando nos referimos a eso que llamamos naturaleza. La naturaleza como espontaneidad es la physis de los griegos, la propia espontaneidad autopoética que determina la creación de los entes y de los seres, la naturaleza como regularidad que nos permite pensar en este orden natural, la ley de la naturaleza, lo que se repite, lo que está dentro o fuera de esa ley de la naturaleza como una proliferación feraz, que es la creatividad, la diversidad, etc. Y cómo toda esta idea de la naturaleza en nuestra apreciación más o menos epocal, más bien antigua, lo veremos luego, este sueño fáustico del control de la naturaleza, mediado por este dios griego Hefesto, y que implica la tecnología, la visión de la tecnología que nos separaría de la naturaleza y que lleva prácticamente, como lo estamos viendo, a un exterminio de una naturaleza no humana. Y está, evidentemente, la naturaleza humana, la naturaleza propia, que es un misterio, que es un enigma, y prácticamente es la razón de la apreciación del sí mismo como aquello que nos construye siendo nosotros, pero sin ser nosotros desde el punto de vista consciente. La especie humana para la constitución de cultura, con lo cual ahí se rompe toda esta falsa dicotomía entre naturaleza y cultura, etcétera, estas falsas oposiciones en las que hemos vivido, sobre todo en Occidente, que hacen de la especie humana algo arrojado a este mundo, no como algo que corresponde a la creación del mundo. Digamos que Jung es un antinihilista, es un anti-heideggeriano, no tiene ese mundo nihilista del hombre arrojado, sin sentido, etc. Esto no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la psicología analítica. Y lo que determina lo real es la probabilidad, que es una medida del azar. Solo desde ese punto de vista se puede pensar que el azar o la sincronicidad o las conexiones acausales determinan la marcha de lo real o la marcha de lo universal, de lo cósmico. De la realidad y de la vida, la cual es posible contemplar y experimentar desde la meditación profunda, esta mente, que ya la vamos a detallar un poquitico mejor,
servirá para explorar aspectos de la psique humana que no son accesibles desde la psicología occidental tradicional. 500 años. ¿También? Claro. Explícitamente. Sí, hombre. Ah, bueno, entonces vamos bien. Yo soy psicólogo, yo aprendí que la psicología moderna, Leipzig, Ya, hombre, sí, todo pero la eso. psicología moderna es Anaxímenes, Aristóteles, Ah, bueno, perfecto. Platón, Bueno, entonces tenemos el mismo tiempo. Perfecto. Protágoras. Tenemos el mismo tiempo. Hasta que el sujeto tiene capacidad de hacerlo. Porque si no se pierde y no puede tragar con tanto material. Pedirle a un psicótico que se ponga a ver el vacío es como... Entonces hay la integración de psicoterapia y trabajo holista es muy rica con muchos pacientes. Pero hay mucha gente que medita que necesita psicoterapia. Practiqué durante muchos años y aún sigo practicando meditación zen, personalmente. Pero hay muchas cosas que me diferencian del budismo. Y entre las cosas que me diferencian del budismo es precisamente la psicología del luz, que tiene una riqueza tremenda. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, querida Magali, lectura, Bueno, buenas tardes. Yo creo que Cronos está conspirando contra la sabiduría femenina y el saber del alma. Le acabo de pedir las tijeras a Tropos para mutilar el trabajo, porque aquí entre telones lo que oigo es tiempo, ¿no? A través del arquetipo femenino se da énfasis a las tendencias intuitivas e introspectivas del alma, como también a las cualidades de cuidado y de compasión que se han definido tradicionalmente como femeninas y que quizás no se valoren en sociedades donde solo se considera divino el arquetipo masculino. Universidad de Ottawa en el 92 y con una licenciatura de Bellas Artes. En principio también trabajando en la especialidad de psicología junguiana como artista aquí en el grupo nuestro de la SIPAC. Y como siguiente ponente tenemos a Luis Ernesto Fodale. Su tema será el sí mismo en la experiencia religiosa de Jung, una exposición biográfica. Yo os voy a hablar del árbol como símbolo del sí mismo. En muchísimas tradiciones existe un árbol mítico que se elige como el eje del mundo, que separa la tierra y el cielo, como ha mencionado Magali. Bien, uno de los mitos más conmovedores es el de Yggdrasil en la mitología nórdica. Y Sturluson, que es un poeta escandinavo, nos ha dejado una bellísima versión, que es la que podéis ver ya en pantalla, donde narra cómo en las ramas del árbol que se elevan hasta el cielo hay en la rama más alta posada un águila magnificente, y en sus raíces habita una serpiente gigantesca que es la adversaria del águila, y existe una ardilla que se pasa el día y la noche subiendo y bajando para llevar los insultos entre ambos. Bueno, si el águila que se eleva hacia el cielo y hacia el sol, vamos, representa la conciencia, o bien, dado que los símbolos proyectan sus sentidos sobre otros símbolos afines, en esta imagen alquímica se retoma lo femenino en su ecuación de la tierra y la materia, y lo masculino como lo volátil y lo espiritual. Buenas noches a todos, gracias por la paciencia. Yo les voy a presentar una ponencia acerca del concepto sí mismo y cómo va emergiendo en la obra de Jung. Hemos emprendido una tarea biográfica, así que voy a tratar de acercarnos a ciertas experiencias religiosas de Jung a lo largo de su vida en relación con el concepto de sí mismo, y para eso voy a tomar algunos elementos del recorrido del ciclo vital de Jung. Su intuición lo llevó a pensar que el contenido de los delirios psicóticos, es decir, el contenido ideativo, ¿no? Por ejemplo, en un delirio místico soy la encarnación de Dios, o puedo hacer milagros, o en un delirio megalomaníaco hago que los animales me obedezcan, guardarían estrecha relación con la historia personal, ¿no? Específicamente con preguntas trascendentales que esos mismos pacientes se hacían antes de la irrupción de los síntomas o antes de las fases activas, ¿no? Este contenido religioso estaba muy presente en el pensamiento de sus pacientes
y este elemento va a ser muy importante para sus desarrollos en el campo del psicoanálisis. Este fue el estado de la cuestión cuando se embarcó en el proyecto psicoanalítico. Emerge el sí mismo como concepto central a la personalidad en su estructura y desarrollo. Bueno, buenas noches, agradecido por la oportunidad y por la invitación al comité organizador y a CIPAC. Saludos desde Quito, Ecuador. Aquí estamos ahorita a 10 grados y con llovizna, ¿no? Un poquito de frío. He preparado un trabajo que se llama Eros Tecnológico, encampados en la realidad y pixelados en la pantalla. Siguiente lámina, por favor. Este trabajo fue presentado el año pasado en el Congreso Internacional de la ACLAPA en Bogotá. Y bueno, ahora digamos que cruza a otro continente y la idea es compartir con ustedes estas ideas, ¿ya? Bueno, voy a iniciar. La tecnología denota al conjunto de conocimientos y procedimientos que empleamos en un determinado campo y sector. Desde su llegada ha provocado cambios significativos en el comportamiento humano, en los vínculos, y ha generado cuadros, síndromes y alteraciones en el psiquismo individual y en el psiquismo colectivo. Para enmarcar las ideas de este trabajo, obviaré los beneficios que la tecnología virtual y las redes sociales han traído a la cultura. Más bien, desde una visión íntima y del alma, vamos a iniciar sesión en las profundidades del Hades, vasija y receptor del inconsciente y de nuestros más oscuros sentimientos. En contacto con la sombra, vamos a ver a esa alma cómo se ubica en el cristal negro, en esa pantalla, y vamos a intentar dar luces a las prácticas clínicas, deslumbrando algunos matices que trae el mito www. Siguiente lámina, por favor. A la tecnología virtual le podemos adjudicar características femeninas. La tecnología virtual es oscura, hermosa y misteriosa. La relación y vínculo con la pantalla es una impronta identitaria en el hombre postmoderno. Nuestra biología ha sufrido cambios. Vivimos cada vez más desconectados de nuestro interior. Una de las primeras conjeturas que podríamos plantear con estas observaciones es que la era de la psicología profunda, la era de la introspección, parece que va en vías de caducidad. Quiero cerrar con una pequeña reflexión, siguiente lámina, que es la siguiente. Como psicoterapeuta, no sé qué traerá las reformas de las nuevas tecnologías. Pienso que en el presente estamos petrificados en la realidad. Algo no nos gusta de ella. Algo nos atormenta y huimos diluyéndonos de las pantallas. Nuestra condición humana mutó. Y en simbiosis vivimos con nuestros teléfonos móviles. Que hayáis tenido unos buenos sueños, fructíferos, y vamos a empezar con una mesa de clínica. Bueno, voy a tratar de ser breve para que podamos tener más tiempo en el debate, más así más lejos. Bueno, el trauma es una de las situaciones que a los terapeutas nos coloca en unas soluciones muy complicadas. Los sujetos que han vivido trauma han tenido una afectación en el sí mismo profundo, una disociación tremenda, en parte porque las defensas del self desde el inicio de la situación traumática, sobre todo cuando es en la temprana infancia, generan mecanismos defensivos en los cuales hay disociación, hay amnesia e incluso ocupamiento del sujeto por figuras arquetípicas. Parece increíble la capacidad de supervivencia que tenemos los humanos, ¿no? Y como decía Cyrulnik, a veces la más mínima cosita que un sujeto ha vivido como acercamiento humano positivo por parte de sus figuras parentales es lo que se consigue crear como una capa a través del cual el sujeto sigue capaz de ser resiliente o de poder sobrevivir. Esa es la forma. Entonces, ¿cuánto ha pasado? ¿Un minuto? Vale, pues tengo un minuto. Entonces, rápidamente, cosas que pueden estar influyendo en los perpetradores sagrados, ¿no? para generar esto. Primero, sí, para el niño, cuando es un abuso temprano, están todas sus dimensiones abiertas. Los niños no han desconectado su dimensión espiritual. De hecho, aunque para Freud es necesaria una represión primaria, constitutiva, para
que Dios empieza a estructurar, para Jung no es necesaria una represión primaria. Se puede seguir manteniendo abierta la dimensión de contacto con el inconsciente, lo que pasa es que habitualmente no se hace. Sin embargo, hay escuelas junguianas que siguen manteniendo trabajos en los que los niños están en esa condición. Te digo eso para decirte que, aunque el abusador no sea una figura sagrada, en el niño la dimensión espiritual está abierta. Deciros que yo voy a pasar un PowerPoint, pero van a ser como chispas. No hay tiempo, chispas. Como sabéis, es una cosa obvia, pues la interpretación de los sueños es una herramienta fundamental en el trabajo junguiano. Es verdad que no es la única herramienta que utilizo, aparte de la imaginación activa. Mi formación también es en psicoanálisis y le doy muchísima importancia a todas las perspectivas interpersonales y relacionales. Intentar separar lo que dice Jung, incluso lo que puede decir Manuel Bonfrán, y lo que digo yo. A veces hay un cierto riesgo, y es que uno está utilizando a toda hora términos junguianos, o que cree junguianos, pero claro, uno los ha integrado, digerido, metabolizado y luego sacado afuera dándoles una forma determinada que quizá no corresponde realmente con la esencia de Jung, con lo que pretendieron algunos post-junguianos, etcétera, etcétera. En muchos casos es una forma de ver la ampliación del discurso junguiano, de enriquecerlo, pero creo que es muy importante ser lo más ceñirse dentro de lo posible a los conceptos como son y luego uno hablar de las ampliaciones que hace y cómo entiende cierto discurso. Toda interpretación, yo creo que es un tema muy grande, toda interpretación es una hipótesis. A toda hora se está utilizando el término arquetipo, a toda hora. Esto es arquetípico, aquello es arquetípico, a veces se utiliza como sinónimo de algo importante. Algo a toda hora. Pero bueno, yo creo que hace falta una cierta precisión a la hora de decir de qué estamos hablando, del arquetipo como atractor. De algún modo el sueño, sea lo que sea, si me cuenta la onirocrítica es antigua, siempre ofrece la posibilidad de salir del criterio en el que estamos instalados para comprender el mundo. Con lo cual, simplemente eso, independientemente de que extraigamos alguna conclusión, de que verdaderamente nos oriente las ideas de la cosa esta, de la complementariedad, compensación, la estructura dramática del sueño, las series de sueños, en fin, todo lo que se puede decir en estos términos, el sueño siempre va a ser una excusa para colocar la cabeza en otro sitio distinto a donde la teníamos o para profundizar desde esos lugares, ¿no? Con lo cual, un poco lo digo por lo que has dicho siempre, es una hipótesis y la dialéctica esta construcción, etc. Pero bueno, sobre todo que es una excusa para la creatividad psíquica. Es así. Me parece muy importante lo que has comentado, es así. Además, realmente es poner un cierto freno al yo consciencia, que lógicamente sea necesaria esa dialéctica, y sacarte un poco de ahí. Pero yo no quisiera acabar sin hacer una especial incidencia en que para mí lo realmente importante es que esto se convierte en una narración. Una narración. Esa tendencia a coger un sueño y aislar ciertas imágenes porque creemos entender, y a partir de aislar esa imagen automáticamente vomitar una serie de interpretaciones pretendidamente arquetípicas que justifican lo otro, me parece de una restricción total y absoluta. Quiero decir, el sueño es un conjunto, es una red, es una historia. Olvidarnos de cómo es el cuerpo y el psicoanálisis. Eutonía. Quiero daros la bienvenida, quiero deciros hola a todos y quiero proponeros que hagamos un pequeño corte. Llevamos mucho rato. Yo os pediría que dediquemos todos un breve momento para cortar. Podéis cortar como os dé la gana, podéis estiraros los brazos, las piernas, el cuerpo, poneros de pie, haced lo que queráis, pero cortad 15, 20, 30, segundos, un minuto, cortad para romper esa dinámica que tenéis, poneros de pie y si además queréis implicaros con alguien, como están haciendo atrás, más que mejor. Y es abrirse a un psiquismo corporal. Vivir el cuerpo conscientemente en su totalidad.
Conceptos. Trabajamos sobre el cuerpo para desarrollar la consciencia del cuerpo. Quiero ponerlo en relación con la experiencia arquetípica de la creación del cuerpo humano. Si funciona en el desarrollo del psiquismo hay que ir del cuerpo al alma y del alma al cuerpo. Hay que estar constantemente en ese va y viene, vete y ven constante a través de esos dos canales. Y la relación entre el abordaje analítico y el abordaje icónico, que es en el que estoy, pues ambos llegan a una visión del ser humano muy parecida, en un caso a través de la sensación y en el otro a través de la intuición. Manos por debajo y por encima de su hombro haciendo contacto consciente. Y ahí estoy aguantando en su hombro, no cae, no afloja, no suelta, no nada de nada. Y no ocurría porque yo estaba empeñado en que soltara. Cuando yo volví sobre mí mismo, estaba sentado con las piernas cruzadas, dejé mi peso en el suelo, automáticamente mi respiración se hizo profunda y automáticamente el hombro de esta persona se fue al suelo. Es decir, que la dinámica es, no yo hago algo que automáticamente va a producir un efecto, no. El mero hecho de estar con la expectativa de que ocurra estoy bloqueando. Si alguien quiere ir mañana al tema de las brujas en Zugarramurdi, el autobús que se monta desde aquí, me lo tiene que decir ya, porque hay 12 plazas. ¿A qué hora es? Podríamos pensar la psicoterapia como un filtro para ver el proceso de individuación, para potenciar en lo posible la libertad interior o poner en funcionamiento todos estos instrumentos que permitan la captación de este centro paradójico, este centro de la psique, que no es tanto de la consciencia como de lo inconsciente, que conocemos como sí mismo. El sí mismo como centro de la psique, consciencia e inconsciente, va más allá del yo, y ahí el concepto ideal, el concepto de eje yo-sí mismo, que creo que debemos a Edinger, o al menos a Neumann, como mínimo, ya indica cuál es la posición que debe tener el yo en relación al sí mismo. El sí mismo sin el yo no va a ninguna parte, y el yo sin el sí mismo se queda identificado con la persona, y esta posición del paciente, del yo como un sujeto paciente que recibe los influjos del sí mismo para plasmarlos en la realidad, sería la posición ideal del yo, un sujeto paciente en relación al sí mismo. La idea de la necesidad que tiene el sí mismo del yo y del yo del sí mismo es el libro Respuesta a Job. Desde el punto de vista psicológico, Respuesta a Job es la necesidad que tiene el sí mismo del yo, o en los términos de Respuesta a Job, la necesidad que tiene Yahvé de Job para ser consciente por la inconsciencia brutal que revela Yahvé en la machaque al que somete al amigo Job por un fuego de Satán contra Yahvé. La psiquiatría le permite pensar o permite ampliar al yo a los ámbitos que no le corresponden desde el punto de vista del yo consciente, evidentemente, que sería para la mujer el ánimo, para el hombre el ánima, etc. Todo eso es muy discutible, pero es la idea de una completud que permite, en esa dialéctica entre el yo y la psiquiatría, diferenciar el sí mismo, y la dialéctica entre el sí mismo y el alma del mundo, y el mundo como tal, los mundos, que permite diferenciar claramente el objeto y constituir la objetividad. Buenas tardes. No preciso de coisa del tipo. Me pergunta, o que hacer? Me surgiu a minha proposta aqui, nesse trabalho, é o que? Agregar uma técnica para ajudar as pessoas a controlar a ansiedade. O que surgiu depois me surpreendeu, porque foi quase por acaso. A água é utilizada em ritos de passagens para acordar o indivíduo, acordar para um novo momento, uma nova etapa em sua vida. Ajuda a relaxar. A água está sendo utilizada em instâncias termais para relaxar também. Pero nós não podemos ir a uma instância termal todo dia, todas as semanas, para relaxar. E as mulheres em parto, há uma investigação muito interessante em São Paulo, Brasil,
donde los médicos ponen a las mujeres en bacias de agua antes del parto, mientras están en trabajo de parto. Essas mulheres estão mais relajadas, dão menos trabalho para os médicos e sofrem menos. Então eu pensei, como utilizamos a água? A água tem em todo espaço. O que fazer com isso? Como podemos fazer isso? Muito simples, muito sencillo, muito sencillo. Tem sempre alguma situação. Como utilizar isso? Você vê em película muitas vezes. Este niño passou um problema muito sério. Perdeu sua mamãe e 6 meses atrás. E agora sabe que seu papá sofreu um grave acidente. Está em hospital. Então está desesperado. A ansiedade está lá em cima, arriba. O que passa com ele? Respira, pode respirar, hace contato com si mesmo. É uma coisa impressionante. Toma menos de 1 minuto, às vezes, um pouco mais de 1 minuto. E as pessoas param todo e se contactam com si mesmas. Muitas pessoas começaram a tentar fazer isso. Eu propus para meus clientes. E, mientras utilizando a água, o que fazer? Estar em contato com seu corpo, como pensas, trazer pensamentos positivos, memórias buenas, ou pensar coisas buenas que queres fazer, coisas do tipo. E tentar visualizar coisas positivas sempre e repetir esta ação 2, 3, 4 vezes ao dia. Trago esta frase de Jung, onde ele diz: desde sempre que tocamos a natureza, nos tornamos limpios. Se estamos muito sujos, com tanta civilização, camina no meio da floresta ou vai tomar um banho no mar. Después de ver el agua tan limpiadora, tan germinativa, con lo que has puesto, Liliana, pues ahora empezar yo con los ríos de la muerte que sale el agua. Tiene interés. La idea de los ríos de la muerte, el título tiene que ver con la tristeza que sentía en Colombia delante de los ríos que habían sido utilizados por los asesinos que descuartizaban los cuerpos de los asesinados en la guerra y los tiraban al agua. Con lo cual, la sensación de estar en una corriente de agua para mí era totalmente novedosa en Colombia, para lo que significaban para mí los ríos. E inmediatamente recordé la historia de Seth descuartizando a Osiris en un montón de trozos que tiró al río y que luego Isis fue a recomponer y consiguió 13, pero el 14º trozo, que era el pene de Osiris, se lo habían comido los peces. Entonces tuvo que construirlo a través de un palo e instaurar lo fálico. Lo interesante de eso también es, y ya mirándolo con lo que voy a exponer, que ese recomponer trozos para luego hacer una totalidad y luego separarte de ella, porque luego Isis, con todo ese procedimiento, recuperó a Osiris, pero ya se quedó como rey de los muertos, pasó a otra dimensión. Esto puede ser un mito que nos sirve para entender el trabajo de los duelos en la muerte, que significa recuperar diferentes fragmentos, asociarlos en uno y luego ponerlo a distancia, separarte y que el muerto vaya a su mundo y el vivo se quede en el suyo. Cosa que casi nunca nadie hace, esa separación de ambos mundos. Para contar lo que quería, voy a basarme en varias experiencias que ocurren alrededor de la muerte. Una era cuando trabajaba de médico, un anciano de 80 años que tenía un cáncer ya terminal, estaba muriendo,
y le daba morfina y me decía, pero yo no quiero estar mal, ¿qué se puede hacer? No, te daré morfina, te daré más. Y decía, pero no sé, yo cuando tengo un animal que está sufriendo, le pego un tiro y acabo con su sufrimiento. ¿Qué puedes hacer por mí en ese terreno? Entonces entendí lo que me estaba queriendo decir y como me resistía, le dije, pero bueno, tú eres religioso, eres católico, que quieras una eutanasia o un suicidio asistido o como quieras llamarlo, va en contra de tus creencias. Y entonces me dijo, bueno, yo siempre he sido bueno y Dios me va a recoger, me va a recibir y no va a tener ningún problema. Ahora, no se lo digas al cura, no se lo digas a mi mujer ni a nadie de mi familia, solamente lo sabemos tú y yo. Un sueño de una mujer que tenía cáncer de mama. Ella se come el omóplato derecho del padre y la rodilla derecha del padre. Cuando acaba el sueño tiene la sensación de que se ha comprometido con él, en que hará la tarea que le falta hacer. El soñante piensa que esa mujer va a morir definitivamente, a pesar de los esfuerzos que hace el hombre. Es alrededor de la muerte. La primera tiene que ver con la eutanasia. Los tres sueños tienen que ver con un intento de sí mismo, del soñante o del paciente que se iba a morir, de buscar en el receptor, en el terapeuta, en el médico, una resonancia para que actúe algo que está deseando el sujeto. Están en el encarnizamiento terapéutico, ¿no? En el síndrome que podríamos llamar del complejo de Asclepio, ¿no? Este Asclepio fue enseñado por Quirón a ser un médico famosísimo, pero se le subió el pavo a la cabeza y entonces consideraba que era un enemigo mortal de la muerte y tenía poder para resucitar a todo el mundo y que nadie muriera, hasta tal punto que Hades se enfadó porque no iba nadie al otro mundo. Entonces el orden cósmico se iba al carajo y tuvo que intervenir Zeus matando a Asclepio. Vamos fuera de tiempo. Bueno, pues entonces... Bueno, una cosa. Hay, solamente una pincelada, es los sueños de individuación y los sueños con contenidos de muerte se parecen mucho. Y mucha gente se equivoca pensando que los contenidos de los sueños que hablan de la vida tras la muerte son prueba de la vida tras la muerte, sobre todo cuando son sujetos murientes. Cuando son sujetos murientes. Buenas tardes. Quiero agradecerles su presencia y espero no agotarles con la última lectura. Cuando Miquel me ofreció la oportunidad de venir a este evento, me sugirió que diera una ponencia, pero el tiempo es tan corto que prefería hacer una cosa que ya está escrita y que ya ha sido publicada, y espero ser breve. Está dedicada a una persona que ya no existe entre nosotros y también está dedicada a muchos pacientes que durante mi vida terapéutica he tratado por duelos, por muertes violentas o por duelo por accidente automovilístico, otro tipo de accidente. Los familiares ponen cuidadosa atención a limpiar y amortajar el fallecido. Se esmeran en adivinar qué ropa hubiera deseado vestir para su tránsito a no se sabe dónde o a ningún lugar. Al fin y al cabo, para los no creyentes pudiera ser un viaje a la nada. Las plegarias se suceden en letanía y van acompañadas de llantos y anécdotas en torno al difunto. El rito tiene un significado catártico, incluso para los que no acuden a la ceremonia. Las carrozas funerarias, acompañadas por un cortejo de automóviles, avanzan con parsimonia. La muerte no tiene apuro. Las escenas no son nuevas. Suceden desde que el hombre descubrió que su destino pertenece a la muerte y que ella forma parte del proceso de civilización. La experiencia de la muerte del otro
es en parte la vivencia de la muerte de uno mismo. Mas si quien muere es alguien con quien se guardan lazos afectivos. Recogerlos implica integración, una retirada dolorosa de la identificación emocional con el difunto. Todo rito funerario es un ejercicio de profundidad en el misterio de la no existencia. La vida pareciera ser un largo aprendizaje para el instante en que dejamos de existir y acaso para el tiempo en que vamos a estar muertos. Sin embargo, aún existe quien supone que la prolongación artificial de la vida acabará con el instinto destructivo del hombre. Se podría decir que el instinto destructivo, tantos en el ser humano, parece ser autónomo. Ritos. En los yacimientos arqueológicos de Sungir, Rusia, que datan de entre 28.000 a 30.000 años de antigüedad, se hallaron 2 sepulturas en las que están enterrados un adulto y 2 adolescentes, hombre y mujer, cabezas con cabezas. En estas se encontraron posesiones personales que incluían joyería de cuentas de marfil, vestimentas y flechas. Más de 13.000 cuentas de marfil adornaban las vestimentas de los cuerpos, indicando su estatus. Un fino material ritual cubría las sepulturas. Las formas como fueron encontrados los cuerpos probablemente ratifiquen un mensaje social a la tribu y a las generaciones posteriores. Es posible que haya tenido un significado simbólico y ceremonial de su concepción más allá, aunque para nosotros solo sea una inferencia de la creencia religiosa que civilizaciones posteriores dieron a los rituales funerarios. Tales hallazgos nos permiten suponer que quienes eran enterrados con distintos ceremoniales eran valorizados de manera diferente en la estructura social. Aparece el otro como posibilidad distinta a mí. Es un paso en la evolución de la psique, pues la diferencia entre los miembros de una tribu abre el espacio a la distinción entre el yo y el otro. Se puede imaginar el viaje del otro si se cree en ese destino, incluso si se sufre. Pero quien imagina es quien se queda. El ser sufriente es quien está vivo, a quien le toca verse a sí mismo sin el otro. Y quizá, si sucede, preguntarse quién es él. Si no nos reconociéramos distintos, no existiría la posibilidad de una vida interior ni de la propia naturaleza. Esta observación pudo ser el preludio de lo que posteriormente vendría a ser parte de las raíces de la individuación y la vida privada. Cuando este proceso se asume de forma perversa, da origen al resentimiento. Puedo tragarme el otro, al no querer la diferencia. La misma indiferenciación me lo permite. Engullirlo forma parte de mí. Y así entramos en las relaciones de poder. Pensamiento simbólico con respecto a lo religioso. El antropólogo Alan Barnard dice: se creía que Dios, abro comillas, se creía que Dios, que el Dios del cazador-recolector, como el cristiano, era eterno y omnisciente. Actuaba como un padre para la humanidad. Vivía en el cielo, cierro comillas. Se presume que nuestros antepasados, con su lenguaje plagado de metáforas y analogías, formaron el pensamiento simbólico, abro comillas, que implica el deseo de comunicar eso que uno podría imaginar a alguien más con la visión de influenciar la percepción de esa persona. La religión implica todo eso, más la presunción, al menos en algunas religiones, de conciencia más allá de la conciencia mortal. Parece ser que esta última solo acontece durante la agonía. Nuestros actos, dependiendo de lo que sentimos al hacer y decir, si nos provocan desagrado o quiebran nuestra naturaleza, puede que propicien una realidad interior capaz de contener nuestros propósitos, motivaciones e impulsos. Agua y abrazar a un árbol. Sí, también. Es una tontería, pero no lo es. No. El árbol que se habló ayer. De las semillas, el árbol de las semillas. El contacto con lo natural, con la naturaleza, el agua, cuando te has echado ahí diciendo echarse contra un árbol, es sanador por sí mismo.
lo que tú quieres, sobre esos antepasados que a veces hemos olvidado o que no nos reconciliamos con ellos, ¿no? Bueno, pasan los antepasados con los cuales no nos hemos reconciliado, pasan a la represión, pasan al inconsciente y están ahí vivos siempre, de alguna manera. Yo no conozco, no puedo hablar de la vida política, no sé si me están preguntando sobre la vida política en España, sobre lo que ha pasado en la Guerra Civil Española, pero entiendo que hay ahorita un debate sobre eso muy fuerte, y ha sido porque muchos de los caídos han sido enterrados en fosas comunes y no ha habido reconocimiento ni ritual para ellos. Un poco lo que sucede cuando están estas cosas es que o cuando suceden este tipo de situaciones es que eso con el tiempo vuelve a reavivarse, que la vida psíquica de la comunidad, en este caso de la comunidad española, de los dolientes, de los sufrientes, y por eso están en ese debate ahorita tan fuerte y tan intenso, y es porque de alguna forma bueno, se ha pasado por encima de lo que ha sido el ritual, la necesidad que tiene la persona de saber quién es, quién murió, que pueda contar su historia y que eso no viva en la memoria de la persona constantemente. Al hilo de esto, por lo menos en España casi siempre se sabe de muchos que están en las cunetas, pero si os imagináis en Colombia, en los ríos, ahí han desaparecido totalmente. Los óvulos congelados es una de las situaciones más dolorosas que tiene cualquier sujeto. Pero además, en la memoria de los antepasados, yo creo que desde el punto de vista junguiano tenemos que ir más lejos. Y ligando unos terrores con otros, a mí me parece que en Sudamérica todo el genocidio cultural de los habitantes previos a la llegada de los europeos es una de las condiciones que genera un surgimiento específicamente virulento desde el inconsciente colectivo para los habitantes actuales de allí, que en general son criollos, es decir, son mezclas de gente originaria y gente venida de fuera. Los españoles no tenían ningún conflicto interno, iban allí a sacar riqueza, a convertir a los diablos en dioses, pero los que han nacido después de ellos portan una información colectiva y, sin embargo, en su nivel consciente, son sujetos que rechazan todo lo anterior, todo el mundo indígena, todo lo previo, y una virulencia increíble. En Colombia me pareció terrible. Entonces, esa tensión tan enorme, que no la tenían los conquistadores, porque no estaban en ese conflicto, a mí me parece que desde el punto de vista junguiano también explica parte de la violencia estructural y las manifestaciones tan drásticas que se ven, por ejemplo, en Latinoamérica. Y quizás esto sea también una necesidad de empezar a evacuar elementos concretos que están pasando ahí. Yo creo que Colombia es un país de tratados de paz, ¿no? Allá estamos haciendo tratados de paz desde hace 200 años, pero siempre fracasan. Y creo que en parte es por lo que tú mencionas, ¿sí? Son muchos los muertos. Es decir, cuando yo leía en esos textos de Jung donde a él lo visitaban los muertos, decía, bueno, pero es que Colombia, yo no sé si hay más habitantes vivos o muertos. Yo creo que hay más muertos, pero muertos, como lo menciona Javier, o sea, muertos que están vivos en la mente de los vivos, y que por lo tanto son estos fantasmas, estos monstruos. Cosas de una maldad profunda, muy profunda. Yo antes pensaba que la maldad era bíblica, pero habiendo vivido estos 20 años en Venezuela, 20 años que hemos estado
viviendo, puedo dar fe que la maldad existe, pero desde todo punto de vista. Hay una cosa que, con lo que dijo Miquel, que me llama mucho la atención, que es justamente de lo que se han hecho estas personas que pretenden el poder en Latinoamérica y que quieren y desean afanosamente hacerse de él, que es regodearse en el resentimiento y avivar cosas que no debían, o psicopáticamente avivar cosas que no debían avivar. Lo que pasó en la conquista, pasó en la conquista, o sea, eso forma parte del imaginario colectivo de todos los latinoamericanos. Y yo creo que tiene una gran riqueza, a pesar de que se haya de alguna manera satanizado la colonia española. Para mí no tiene esa satanización, tiene más bien, trajo muchísima riqueza y muchísimo afecto y muchísimas cosas extraordinarias al vivir psíquico tanto del indígena como del negro. O sea, allí se confluyó, fue un crisol de mestizaje extraordinario, y de eso es que tiene que el latinoamericano agarrarse, no de hacerse de una cosa de que, bueno, esto, o como decían, pasó en Venezuela, la estatua de Colón la tiraron y entonces pusieron unos indios, porque eso era lo que había que poner, ¿no? Entonces, es una cosa perversa, pues. Todos somos conquistados. Me toca a José. Y ya con José acabamos. A lo que me refería de lo más colectivo, más originario, que sigue estando presente, pero canalizado de una forma mágico-mística, y en eso se refugia mucha gente. Eso también es un drama terrible. O sea, el tema de la santería, el tema de todo lo primitivo e indígena, pero utilizado como una compensación balsámica, con una espiritualidad totalmente fuera de punto, es terrible. En Venezuela, en Cuba, en Colombia. Entonces, yo creo que justamente toda esa presencia en lo colectivo está, pero además está llevándose hacia el aspecto más de la sombra de eso. Y vamos, como jungianos, ahí sí que tendríamos que poner un poco de atención, porque la parte reprimida que ha pasado a la sombra y al colectivo invade a los sujetos y les permite de alguna forma, a través de lo mágico, místico, la brujería y todo esto, canalizar lo que procede de sus orígenes de una manera unilateral desde la conciencia y para objetivos políticos concretos. Como sabéis, el arte tiene muchos ingredientes, pero sobre todo tiene que tener imaginación, tiene que tener sensibilidad, tiene que tener emoción y sobre todo creatividad, porque todo eso forma parte del arte. Entonces, el arte esta tarde aquí está representado, además de los ponentes, pues por varias partes que incluyen el arte, que tienen que ver con el cine, con el teatro, con la literatura en prosa o en verso, con la poesía, con la pintura. Y entonces, bueno, pues a mí me parece que todo eso son ingredientes más que suficientes para que pasemos una tarde agradable a pesar. La ponencia que él va a dar se llama El arquetipo paterno en la obra temprana de Picasso. ¿Es así? ¿Está bien? Perfecto, pues entonces cuando quieras. Entonces empezamos con su juventud, empezamos directamente con su juventud. Cuando Picasso tiene 14 años, la familia se ha trasladado ya a Barcelona, donde el padre era un pintor fracasado, y daba clases en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona. Picasso a los 14 años, por la precocidad como artista que él tuvo, se inició en el arte prácticamente al mismo tiempo, en el momento de nacimiento, casi se podría decir,
y a los 14 años tenía ya un nivel que le permitía entrar directamente en los cursos superiores de esta escuela de Bellas Artes. Eso va a tener unas implicaciones más importantes de lo que puede parecer, ¿no? Porque él con 14 años, justo al iniciar la adolescencia, podríamos decir, prácticamente al iniciar, tiene que relacionarse con compañeros que tienen 18 años. Y 4 años a esa edad, pues es una diferencia muy importante. Entonces, por su sentimiento de valía, él está intentando con sus compañeros estar a la altura de todas las circunstancias y por supuesto se relaciona con ellos y tiene con ellos las mismas formas de esparcimiento y de diversión que sus compañeros. Entonces, las diversiones, entre otras cosas, que tenían sus compañeros era el frecuentar los prostíbulos de la ciudad condal de aquel momento. Eso quiere decir que Picasso a los 14 años se inicia en la sexualidad, directamente. Y esto no podría ser demasiado decisivo si no fuera porque, como digo, él había sido educado en un ambiente muy distinto. Él tenía interiorizados una serie de valores que para nada se conjugaban con esa forma de actuar en un momento tan decisivo del crecimiento, cuando no ha tenido ni siquiera tiempo de contrastar con la realidad lo que son las ideas que haya podido interiorizar durante su infancia. En los productos del inconsciente, la música reproduce en muchísimos productos del inconsciente la función de sentimiento. Ya sabemos que la función de sentimiento, según la tipología junguiana, es la función que establece los valores según los cuales nos regimos en la vida. Es la función que establece los valores que estructuran la conciencia en definitiva. Ahora bien, como es un mendigo, evidentemente un mendigo es alguien que está marginado en la sociedad. Desde el punto de vista simbólico, un mendigo representa una tendencia reprimida, que está marginada de la conciencia. Y es evidente que esa escala de valores identificada con el padre, porque no olvidemos que estos son los rasgos del padre, esa escala de valores está reprimida, lo cual no es muy difícil de ver viendo la vida exterior que él llevaba completamente contraria a esos valores de ascetismo y espiritualidad que representaba el padre. Y aquí tenemos al padre real, Cuadro se llama además el asceta. Aquí es la representación del propio Picasso de su padre que representa los valores de ascetismo y espiritualidad absolutos que él ha tenido que contradecir, ¿no? Entonces digamos que él, después de detectar su problema, de exponer cómo se siente, etc., ha llegado al núcleo de su problema. El núcleo de su problema es la identificación inconsciente con la imagen del padre que no puede ni seguir ni deshacer, ¿no? No puede ni seguir ni deshacer. ¿Por qué? Pues porque no ha tenido oportunidad en la vida real de vivir de acuerdo a estos valores y contrastarlos con la realidad de manera que esa identificación inconsciente pudiera irse disolviendo, que sería el proceso natural, porque sabemos que la identificación con el padre es algo bastante normal dentro del desarrollo de cualquier varón, ¿no? Pero él no ha podido deshacer nunca esa identificación porque no la ha podido llevar a la práctica y sin embargo va a quedar en el inconsciente de Picasso para el resto de su existencia, no lo va a resolver jamás. Incluso cuando era ya un anciano, la imagen del padre seguía teniendo dentro de él la misma importancia. Pero la vida sigue, Picasso se marcha a París y allí en París se identifica con esta figura de Arlequín. Esta figura que es una identidad masculina, pero que tiene una característica. Ya sabemos que el traje de Arlequín está hecho por miles de trozos, de vestimentas, de otros, es multicolor, etc. De alguna manera, y por lo menos en este caso, no digo yo que siempre, pero sí en este caso, está diciendo que Picasso no ha tenido la oportunidad de unificar su personalidad, de unificar la estructura de su conciencia en torno a un yo maduro que hubiera superado los conflictos, porque hay un conflicto que tiene imbuido en su propio inconsciente que no puede, de alguna manera, que no puede solucionar. De alguna manera, Picasso ha tenido que renunciar a esa unificación de la personalidad externa. Y veamos qué ha sucedido con el padre. Este es un cuadro muy parecido a los que hemos visto antes. Aquí está nuevamente el padre representado como músico. Este es un organillo, el cual se llama el organillero, y evidentemente nuevamente representa la función, la escala de valores identificada con el padre que él tiene en el inconsciente. Lo que ha variado es la situación del niño.
ya no está junto a su padre ni se siente seguro al lado de él, sino que ahora le da la espalda. Es la actitud que ha adoptado al final Picasso. Al no poder resolver ese problema, simplemente lo ignora y queda reprimido en el inconsciente. Pero veamos otro detalle interesante, que es el hecho de que cuando Picasso se representa normalmente, pues se representa como un adulto, aquí tiene 24 años ya, y sin embargo, cuando se representa junto al padre, se representa como un niño, sigue sintiéndose como un niño al lado del padre. Eso nos da idea de la importancia de la figura paterna durante toda la infancia de Picasso. Parece ser que cuando Picasso era niño murió una hermana suya. Sí, vale, entonces le harían restar ante la muerte de esta muchacha. Es muy importante ese hecho. Entonces él dijo que no le interesaba la religión, o sea, que no le había salvado a su hermana. Que le dolía, o sea, debe ser que eso no pudo con ello, y entonces es verdad que hay esos valores, pero es esa muerte la que... Bueno, eso es un episodio más. Es un episodio, es muy significativo eso de lo que yo le acabo de decir. Sí. Tú ya sabes que, por ejemplo, el ánima, la primera portadora del ánima, ya sabemos que es la madre. Y en fases intermedias, hay veces que el individuo proyecta el ánima en la hermana, o en un personaje similar, antes de que alcance la madurez y empiece a proyectar el ánima en las figuras fuera de la familia, en las mujeres reales, en definitiva. Es cuando se puede acceder a tener una sexualidad madura y madura. Debo dar las gracias por invitarme a la mesa de arte. La psicología arquetipal, yo diría pues que es un arte. Ars proviene del latín, cuyo significado se refiere a la disposición, habilidad y virtud para realizar alguna cosa con un fin estético. En los sueños y en el sí mismo, entre otros. Los primeros vínculos de la psicología arquetipal son la cultura, la imaginación, en lugar de psicologías médicas y empíricas que tienden a limitar la psicología a las manifestaciones positivistas del siglo XIX. Entonces, sí me parece peligrosísimo que estemos literalizando y banalizando los conceptos de arquetipo, arquetipal, arquetípico, etc. ¿no? Ellas son ánimas, ni todos los reyes son conciencia colectiva, y yo creo que hay que respetar justamente los materiales que vienen de nuestros sueños y de los sueños de los pacientes, o imágenes, fantasías u otros. No se trata de tener un sesgo sectario, sino estudiar monoteísmo y politeísmo como opuestos complementarios. El politeísmo psicológico no es un vestigio arcaico, es una realidad psicológica del hombre actual y una vivencia habitual. Hay quienes piensan que el tema que tratamos se explica como curiosidad histórica y etnográfica, como un vestigio arcaico que nada tiene que decir de la vida de los hombres y mujeres contemporáneos. No es así. El lenguaje de estos patrones arquetipales es el discurso metafórico de los mitos que se apoderan de la vida psíquica e influyen en ella. A mí me plantearía un problema muy importante no solamente con la psicosis, sino con las estructuras multilítroces, con las personas que tienen problemas para mentalizar. Claro, esto la escuela clásica lo resuelve pues no trabajando con psicóticos, porque es verdad que se tienen que plantear que la capacidad de autorregulación está rota, porque no es posible el diálogo con el yo consciencia. Entonces, me costaría mucho, tú sabes que hay autores, sobre todo de la escuela evolutiva, que piensan que la corriente arquetipal realmente no es una corriente clínica, es una corriente filosófica. Yo también recuerdo allí a Rosen, aquel psicoanalista que hablaba de psicoanálisis directo en los años 60, que fue a Caracas y que hablaba incluso de un lenguaje esquizofrénico, y era un lenguaje de imágenes. Era como un neolenguaje que se hacía desde las imágenes. O sea que hay maneras, lo que pasa es que va a requerir de más tiempo, porque justamente está desorganizado y no tiene en principio el elemento egoico que le va a dar una estructura para la integración. Pero, y aquí es donde ya introduzco un poco sobre esta base, es la desconfianza en el concepto, la desconfianza en la razón discursiva. Esto es lo que yo veo como peligroso, digamos, en la promoción ingenua de la imagen.
es como si diera igual, como si la imagen hablara por sí misma, como si es cierto. Hay una maravillosa anécdota que cuenta McLuhan. Por lo tanto, la apreciación psíquica de lo que llamemos imagen en cada momento histórico, en cada cultura adecuada, etcétera, implica claramente unos significados que vienen en forma conceptual y discursiva, no vienen en forma de imagen. Por lo tanto, la psicoterapia basada en la imagen no es engolfarse en la imagen, es comprender hermenéuticamente la imagen, y esa hermenéutica evidentemente se llama sentimiento, función de valor y emoción. Ahí es donde se podría criticar la noción de concepto que destroza la emoción por considerar que es una cosa, una nube semifractal, ¿no? No sé si es conveniente tenerlo en cuenta. Queda un minuto, contesta y después hay una pregunta, pero rápida. ¿Vale? Sí, sí. Sin duda la emoción viene unida a la imagen. Pues la imagen está preñada de emoción y por eso el trabajo psicoterapéutico de la imagen es el trabajo emocional allí. Evidentemente un psicótico tiene la psique fracturada. Y un psicótico lo que necesita son medicinas. Un psicótico lo que necesita son medicaciones. Y es la única manera de ayudarlo a comprender su realidad. Entonces vamos a hacer un balance entre esas dos cosas. Yo creo que es importante que tengamos eso en consideración, porque irnos de un solo lado y comprender solo la psicología junguiana y no comprender la dimensión de la psicosis desde el punto de vista científico, estaríamos siendo one-sided. Es importante eso. Muy bien, sí, sí. Hay veces que hay que usar la medicación. Déjame un segundito. Un psicótico no necesita ninguna medicina. De hecho, yo trabajé en un hospital psiquiátrico, era psicólogo en mi contrato. Yo tenía a los psicóticos jóvenes en su primera crisis sin ninguna medicación y salían de las crisis psicóticas sin ningún problema, con psicoterapia. Y el problema era que cuando volvían a su comunidad, los psiquiatras comunes de cabecera se cabreaban porque no tenían recursos para atenderlos con psicoterapia. Estamos a media tarde, un sábado. Tradicionalmente era la hora del teatro. Así que vamos a dejarnos llevar un poco por las emociones. Vamos a dejar un poco la cabeza un poco suelta para dar cabida un poco a las sonoridades o al tacto que hablaba esta mañana Luis. Vamos a ver qué nos dice un poco la poesía o cosas alrededor de la poesía para nuestro bien amado proceso de individuación y qué puede tener que ver los dos términos, poesía e individuación. A mi modo de entender, la individuación, que yo la entiendo en un sentido muy amplio, el más amplio posible porque el más teatral de todos ellos, es el seguido por Avicena, que a su vez sigue a Aristóteles, que dice: todas las cosas que son numéricamente muchas tienen materia, ya que el concepto de esas cosas, por ejemplo del hombre, es uno e idéntico para todas, mientras que Sócrates, que tiene materia, es único. Bien, en esta crucial definición vemos como una de las parejas de contrarios más queridas a la especulación junguiana, la pareja individual-colectivo, se distribuye de forma amplia y equitativa sobre ambos polos del concepto de individuación, el polo individual y el polo colectivo. Dentro del ámbito de la individuación, y como característica también propia de la poesía, está la memoria viva de todo registro propio y ajeno, y que anuda y reanuda fragmentos de vida ya vivida, haciéndolo del mismo modo en la experiencia propia que en el testimonio y la custodia del recuerdo de aquellos que se han conocido. Mucho tiene que ver la memoria y la identidad de cada uno, así como la de cada colectividad. Mucho tiene que ver la memoria y la individuación también,
¿Cómo si no podemos imaginar un proceso de individuación? Sin memoria no puede haber proceso de individuación alguno, como tampoco ningún tipo de proyecto, por dolorosa que pueda ser su huella inscrita, quizás incluso gracias a ella. Para algunos la memoria es una buena ocasión para el maquillaje. De hecho, es usual maquillar los sucesos acontecidos retocando algunos particulares como si tal operación fuera inocente. No es fácil rastrear la verdad detrás de unos leves retoques que apenas pueden verse. En este caso, se puede tergiversar mucho con muy poco. Eso hay que reconocerlo. Como por otro lado hay que reconocer el valor que han tenido algunos para defender sin retoques los principios que fundaron sus decisiones y movimientos. Pensemos en Giordano Bruno, aguantando hasta la hoguera el cruel chantaje a que le pretendía someter la curia vaticana y el Santo Oficio. Piénsese en Hannah Arendt y el vergonzoso intento de linchamiento por su represión sobre la banalidad del mal, tan valerosamente combatido con sus mejores armas, la palabra y el pensamiento. Según la teoría de Neumann, el arquetipo de la Gran Madre corresponde a una etapa evolutiva de la conciencia, cuando el yo es aún débil y no existe una real separación consciente e inconsciente. Se ha convertido en Demeter. Demeter es una madre, pero es una madre en un mito donde hay una relación madre-hija. Es una madre más humana, más personal que la Gran Madre Gaia. Y explica las características de estas dos diosas, lo hace Downing, cuando dice que Demeter es la madre del grano y no la tierra madre, y esta diferencia es importante. Diversos autores, como Neumann, entienden que la historia y surgimiento de la conciencia y de la humanidad ha pasado por una era ginolátrica a otra autolátrica, patriarcal. Y en la novela pareciera, cuando la empezamos a leer, que están hablando del pasado, porque hablan de una sociedad organizada en torno a la gran diosa, a la Gran Madre. Sin embargo, lo que vamos leyendo en la novela es que están hablando del futuro. Vemos que ha pasado una época patriarcal muy asidua, que luego dio lugar a una época de equilibrio y que eso fue cambiando hasta que se instala el arquetipo de la Gran Madre. No obstante, la novela de Montero parece advertirnos en este sentido y decirnos que la diosa también tiene peligros, porque si bien es cierto que es necesario recuperar a las diosas, nuestra nueva búsqueda no debe apartarnos totalmente del héroe, pues accediendo exclusivamente a los valores femeninos, obviando fuerzas masculinas, estamos en riesgo de regresar a un estadio antiguo donde impera la Gran Madre en lugar de Demeter, y en el cual el resto de arquetipos femeninos y masculinos, con todo lo que ello representa para nuestra psique, queda anulado. Muchas gracias. Enseñaré unas reflexiones preliminares orientadas al trabajo simbólico que forma parte de la formación que he venido realizando en la Sociedad Española de Psicología Analítica. Advertir asimismo que el tema del teatro, como lo ha anunciado Purificación, ha formado parte de mis investigaciones desarrolladas con base en mi tesis doctoral de 2007. El objetivo que procuraré cumplir en los próximos minutos es analizar lo teatral como imagen arquetípica, atendiendo, por una parte, perfecto, y es flechita, ¿no? Sí. Ok. Al teatro como símbolo de individuación y, por otra parte, a cuestiones técnicas que, al menos potencialmente, pueden posibilitar corporeizar las imágenes que pueden aparecer en la conciencia durante el propio proceso de análisis. Que creo que no hay que obviar, que es cuando Jung dice: el sueño es como un teatro en el que el soñante es escenario, actor, apuntador, director de escena, autor público y crítico. Cita a partir de la cual Cirlot dice: el símbolo del teatro en el fondo tiene que ver con el self o el sí mismo. Bien. Y también otra cosa que no podemos obviar, que es que hay un concepto insoslayable del corpus jungiano, que es la persona, que es esta actitud ad hoc, amoldarse, y que Jung utiliza el término persona, referido a la máscara, que en el teatro griego, con las circunstancias de viento donde se construyen los teatros, permitía amplificar la voz, y se iban cambiando. La representación artística en los teatros de Grecia aumentaban la estatura, utilizaban el cuerpo con la arquitectura del vestuario y las máscaras, por supuesto, para subrayar qué estaba pasando.
Y atención, bueno, esto es importante, tener en cuenta que a veces el problema estará cuando persona y yo se hacen equiparables y la persona y el individuo no tiene la posibilidad de separarse y ver hasta dónde llega, donde ese contexto simplemente ha cambiado. Chevalier y Gerbrand nos dicen que efectivamente gracias al teatro, en el teatro ocurre una transposición simbólica, pero a veces inexpresada e inconsciente, y esto es importante tenerlo en cuenta porque puede ser en sucesivas ocasiones y en el seno de acompañar una práctica teatral con lo que ocurre en el análisis que podamos tomar conciencia de estas imágenes. Y poco a poco el inconsciente poco a poco se desvela. No sé si podríamos hablar de que el complejo se resuelve, pero bueno. Entonces López Pedraza, ¿sí? Que ahí nos hablará que hay un Dionisos en nuestro cuerpo que está esperando a ser contactado. Y aquí vemos que el psicoanálisis junguiano sí que se ha ocupado del tema de la teatralidad. Está el psicodrama junguiano, Barthes, Beach, Scategni, entre otras cosas. Lo que hacen es la práctica psicodramática, lo que ocurre allí lo leen en términos del corpus junguiano. Y también está el mitodrama de Guggenbill, no Gilbert Craig, sino Alan Guggenbill y colaboradores. La realidad de los seres humanos es curiosa. Yo prefiero la realidad diferente del teatro. Me parece más verdadera. Creo más en un teatro lleno de vida que en una vida convertida en espectáculo. Ambos trabajos tienen por objeto principal el estudio del concepto de sí mismo. Uno es el análisis que realiza Alejandra Ibaba de los mandalas del libro Rojo de Jung, y el segundo es el análisis que hace John Beebe, seguro muchos lo conocerán, de la película de Woody Allen Husbands and Wives, se debe traducir algo así como maridos y esposas. Maridos y mujeres. Partiendo de estos estudios, voy a resaltar la relevancia de este concepto para los dos modelos de psicología analítica de los que hablamos ayer, que están presentes en la obra Realidad del Alma, ¿no? Que son las psicologías científicas y las psicologías interpretativas, usualmente imbrincadas, ¿no? Primero, les voy a hablar de la tesis de Alejandra Ibaba. Esta es una imagen que he tomado del libro Rojo, ¿no? Y por supuesto de su tesis, de la tesis de Alejandra. En esta investigación se explora el origen, significado y funciones del simbolismo del mándala en el libro Rojo de Carl Jung. Un poco lo que decía al comienzo, ¿no? El concepto es bien complejo y que al mismo tiempo tiene utilidad en distintos espacios, que ambas psicologías son muy valiosas y a menudo están mezcladas entre sí. De hecho, Jung en algún momento decía que digamos, es necesaria la doble mirada, tanto la mirada científica que nos ayuda a conocer aspectos generales de los sujetos, como la mirada particular, más hermenéutica, ¿no? Más ideográfica. Y bueno, del trabajo de Ibaba se recoge el uso del arte como modo de reconocer el proceso de individuación, y en el trabajo de Beebe como un modo muy útil de ilustrar conceptos, ¿no? Porque más allá de hacer análisis de personajes, lo que él está haciendo es un análisis de conceptos y de entender la dinámica que se establece entre estos, ¿no? Vamos a terminar presentando a Carolina Rodríguez González. Carolina es licenciada en Matemáticas y en Psicología, maestría en Terapia Familiar, psicodramatista, logoterapeuta. El título de su ponencia es El laberinto como camino y símbolo del sí mismo. Bueno, buenas noches. Vamos un poquito. Vamos a ver. Okay. Bueno, ya, ¿en qué momento se forma el sí mismo? ¿Sí? Jung decía que desde el momento de la concepción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a tener elementos del inconsciente colectivo. Y ya dijo Jung que la totalidad, ya todo esto ya se dio, ¿sí? Entonces se compone de esos elementos, de la unión de los opuestos, todo esto ya se dio. Pero en la segunda mitad de la vida es cuando realmente nosotros centramos la mirada hacia adentro. Es cuando vamos a entrar a nuestro laberinto, al propio laberinto, que es el que como yo lo visualicé un poquito, ¿sí? Y entonces aquí tenemos varias definiciones de laberinto. En alquimia también tenemos, fíjense cómo el peregrino va siendo guiado para poder no perderse en ese laberinto, ¿sí? Y poder transformarse. En la siguiente tenemos, aquí está muy interesante, también es el lugar terrenal. En el atrio tenemos el azufre y a Mercurio, ¿sí? Tenemos al cuerpo muerto. En el segundo nivel el alma se une con el cuerpo, y en el último nivel
es cuando ya vamos a tener la transformación en el cuerpo espiritual. En la siguiente vemos otra vez el azufre y el mercurio, cómo van siendo guiados por el fuego que los lleva hacia el centro, y es la sal ígnea la que me va a permitir la transformación, exactamente, ¿sí? Y el último mito, que es el de Gilgamesh, que ya todos también lo conocen, ¿sí? Donde primero lucha con Enkidu, que es su enemigo, y después se hace amigo de Enkidu. Cuando muere Enkidu, él, aunque es sus 2/3 partes es Dios y una tercera parte es humano, él se da cuenta que él necesita la inmortalidad. Y entonces va al mundo, al inframundo, yo lo llamo inframundo, ¿sí? Para buscar, ¿sí?, cuál es el elixir o la forma de lograr la inmortalidad. Ahí un pariente de él le dice: busca la planta de la inmortalidad en el mar, en el fondo del mar. Que la busca y finalmente una víbora se la quita, ¿sí? Entonces, aquí, y ya voy a terminar, podríamos decir que este viaje laberíntico es el viaje que tenemos que recorrer para descubrir e integrar el sí mismo. Y para realizarlo, tendremos que vencer diversos monstruos, y los monstruos de cada persona serán personales y otros serán arquetípicos. Algunos monstruos los convertiremos, después de luchar con ellos y vencerlos, en amigos que tenemos que despedir a lo largo del viaje, lo que simboliza la muerte de partes del ser humano para permitir que en él se regeneren nuevas partes y así se pueda obtener la victoria sobre esa muerte. Sin embargo, este mito nos muestra que la serpiente o incluso el eubo puede impedir toda esta situación. Tanto en el mito del Minotauro, ¿sí?, en todos estos mitos es importante buscar la guía, que metafóricamente será el hilo de Ariadna que conecta con la vida, Eros, ¿sí? Será indispensable para impedir ser devorado o tragado, ¿sí? El sí mismo, son 5 renglones, es un postulado ético, ya que el individuo tiene la posibilidad de elegir. La libertad de elección constituye la base del acto ético y responsable. Ambos implican siempre la existencia de cierto grado de desarrollo de conciencia. Sin conciencia no puede hablarse de responsabilidad ni de actos éticos. Como dice Jung, donde predomina la inconsciencia no hay libertad y el hombre permanece víctima de los opuestos. Si sabes lo que haces, eres feliz, pero si no lo sabes, eres un maldito y un transgresor de la ley. Por ello, toda naturaleza inconsciente añora la luz de la conciencia, aunque por otra parte se resiste a ella. Muchas gracias. Por el vínculo tan especial entre Demeter y su hija, ¿no? Tan especial que entra en una depresión terrible después de que pierde a la hija y que tiene que ser de alguna manera convocada por Baumo a conectar con su propia sexualidad, como una manera de salir de ahí. Por eso hablas de que es una figura más humana. Claro. Sí, porque si estuviera solamente vinculada a su hija, ¿no?, allí no entraría nada más. Es el tercero el que termina separando. Estamos hablando de los tipos de relaciones que tenían, ¿no?, entre los distintos matrimonios. Es verdad, como has detallado, que uno cuando dio la noticia de que se separaban, la dio como, bueno, no pasa nada, nos vamos a separar y estamos bien. Ya recordé. De hecho, más allá de mi opinión, lo que sostiene Vivi, que justamente ahí está el fracaso de los personajes de la película, ¿no? Que no hay ninguno que realmente fuera complementario del otro y por eso estas diferencias, ¿no? Sí, un poco por ahí va. Ahí el personaje se lo llevó, y él se lo llevó en el buen sentido, pensando en el rayado de la cancha. Y él se dejó poseer, y él es consciente y él dialoga, no como cuando hablan que entre el self y el yo es el mayordomo, pero el self es el dueño de la casa. El mayordomo lo que no puede decir es como en las criadas de Jean Genet: vamos a burlarnos de la señora, que al final entra y dice: aquí la que manda soy yo. Entonces esa relación es la que siempre hay que tener en cuenta. Y viendo eso, y última cosa que recomendaría, el monólogo de Richard Cieslak del Príncipe Constante, que aunque esté en polaco, Grotowski lo tenía muy claro. Los actores que utilizan el teatro para mostrarse a sí mismos son actores cortesanos. Yo quiero un actor santo, que es tan transparente que escucháis a Calderón en polaco y se ponen los pelos de punta, porque Cieslak está diciendo: soy el Príncipe Constante, y luego de eso muere. Me toca de último, y van a ver cómo también hay mucho de recoger
varias de las cosas que se han dicho aquí en los 2 días, lo que me va a permitir decir más rápido en algunos puntos, más rápido, no más, digamos, tener más fundamento también en lo que ha pasado acá en el encuentro. Bueno, ¿qué pasó? Que yo escribí este libro, se llama Las brujas, imágenes arquetípicas de masculinidad, imágenes de lo femenino inconsciente. Me equivoco porque hace parejita con este otro, que salió primero, que es Ser hombre, imágenes arquetípicas de masculinidad en 100 años de soledad, donde tomo a los 2 hijos mayores de la estirpe, ¿no? En este de las brujas, lo que pasó fue que a mí me molestaron las brujas desde muy pequeño. Esa imagen que estamos pasando por internet todo el tiempo, que, entre otras cosas, yo no creo que estemos en la era de la imagen. Hay una inundación de imágenes, pero no estamos en la era de la imagen. Quizás logremos hacer algo con esta imagen en particular. Y yo dije, bueno, este también es un disco, también es una esfera, pero no es solar, no es ígnea. Entonces, ¿qué puede ser? Entonces me planteo estas preguntas. ¿Quién es esta mujer? ¿Qué relación tiene ella con la luna? ¿Se dirige hacia la luna o sale de allí? ¿Cómo es que han estado tan unidas las dos durante tanto tiempo? ¿No? Esto la gente se lo hace en tatuajes, lo dibujan en los cuadernos y películas, ¿no? De todo. Así que si nosotros pensamos en una madre y su hija, en la luna y la bruja, una madre y su hija, esta primera visión no nos es extraña. Todos conocemos la tremenda potencia de la pareja Demeter-Perséfone, motivo recientemente revisitado por Disney en su nueva versión de La Bella Durmiente, en la que la madrastra se une con ella en el deseado beso de amor. Tanto en el mito griego como en la nueva imaginería hollywoodense podemos advertir un intento de comprensión de las motivaciones de la madre para convertirse en malvada, en un femenino destructivo. En ambos motivos, esa madre ha sido herida profundamente por un acto de injusticia máxima. En esa relación, la madre rescatará a la hija del abrazo de la muerte. Esta interpretación se refiere a la diferenciación de la madre con respecto a la hija o de la hija con respecto a la madre, pues en ambos relatos la hija queda ligada a lo masculino. Perséfone a Hades, la bella a su príncipe, lo que nos muestra una dinámica en la que la oscuridad de la madre, Demeter y la madrastra, ambas en pleno uso de su ira justiciera, logra la liberación de la hija, lo femenino dando a luz lo femenino, por la vía de una oscuridad que le resulta natural, pues es propio de lo femenino la relación con las emociones, con el cuerpo, con el misterio. Estas imágenes nos llegan, no obstante, de una cultura patriarcal, con un masculino más diferenciado, que solo en parte nos ofrece alguna respuesta sobre lo femenino y su sombra, una cultura sobre la cual, nos advierte Erich Neumann, solo puede interpretar los orígenes como algo incipiente, un ensayo de lo mejor, que claramente lo mejor va a ser lo patriarcal, para la visión patriarcal. Ahora, para mover un poco la perspectiva, quiero dirigirme con ustedes hacia algunos universos míticos del sur de América, comenzando con el de los indígenas Kogi, ubicados en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia. El relato fue recogido por el investigador Gerardo Rachel Dolmatov en los años 40 del siglo pasado. Voy a leer algunos apartes del relato. Primero estaba el mar. Todo estaba oscuro. No había sol, ni luna, ni gente, ni animales, ni plantas. Solo el mar estaba en todas partes. El mar era la madre. Ella era agua y agua por todas partes, y ella era río, laguna, quebrada y mar. Y así ella estaba en todas partes. Así primero solo estaba la madre. Se llamaba Gaochobanc. Podemos suponer que la llegada del dios Sol sobre los hombres pez y el atentado del Sol contra el rostro de la luna representan la llegada de otra luz, de otra esfera divina y por lo tanto de otra dinámica psíquica. El dios Inti de los incas, por ejemplo, reinando por encima de los pueblos abajo en las costas. Este es un asunto arquetípico, ya muy tratado en la literatura. Rian Eidler, en El cáliz y la espada, resume y amplifica todos los intentos occidentales por comprender el paso de sociedades matriarcales a estas otras mediante la teoría de las invasiones de los guerreros y cazadores del norte. Si la luna fue femenina en esta lógica mítica,
ellas eran la luna, y entonces nuestro símbolo tendría que ver con una identificación muy estrecha entre ellas y el astro. Este círculo plateado de luz tenue que entonces representa, como hemos dicho, no a la luz de la conciencia de la individuación por la vía solar, masculina y patriarcal, sino por otra vía, más regresiva que progresiva, la de un relacionarse con la madre, con la naturaleza, y según nos ha enseñado Mario Woodman acerca de la virginidad, con la posibilidad de autofecundación. En términos psíquicos lo es. Por ello la imagen es la de unas mujeres internándose solitarias en el bosque. Útero oscuro y secreto en el que compartían y se transmitían de generaciones en generaciones el saber ancestral de los misterios de la vida y de la muerte. Aquelarres en los que aprendieron a controlar la natalidad mediante fórmulas anticonceptivas o mediante el aborto. Y aquí viene el problema. Unos siglos después, estarían siendo quemadas por todo esto, vilipendiadas y perseguidas, con lo cual simbólicamente ardía en la pira también ese otro tipo de conciencia de la vida y de la muerte. Resulta interesante la opinión de algunos historiadores según los cuales el decrecimiento de la población europea, debido a causas como la peste negra, habría sido uno de los motores de la persecución a las que ahora no eran más que peligrosas brujas aborteras. Podemos comprender entonces cómo aquellas mujeres pasaron a representar al mismo demonio por ser enemigas del nuevo orden, aterrorizado por la oscuridad y la muerte, mismo que unos años después se vería también fascinado por la luz y la razón. La misma Iglesia nos legó en un documento del Concilio Romano del 315 una descripción clara de la asociación de estas mujeres con la Virgen arquetipal, pues imponía penas a quienes, comillas, creyesen o profesasen que por la noche son llevadas en volandas cabalgando en bestias y corriendo largos espacios de tierra con Diana, diosa de los paganos, o con Herodías y muchedumbre de mujeres, y que en ciertas noches son llamadas a servirlas. La luna fuera masculina, nos lo sugieren algunas mitologías, tanto el self allí representado como la bruja que cabalga hacia él nos estaría transmitiendo una antigua intuición. Como ser masculino, la luna es pareja de la madre. Es un tipo de conciencia masculina que por la vía de una regresión positiva puede ayudarnos a recuperar la conexión perdida con el misterio, con la humildad y respeto para con los hijos de la madre, para con la gran serpiente, con el abuelo árbol, con mi hija y con tus hijas e hijos, porque la bruja también desea lo masculino, pero como la Virgen que le sirve de soporte arquetípico desea más a los pastores de cabras que a los devastadores de mundos actualmente en el poder. A estos los busca más bien para embrujarlos y volverles impotentes de muchas maneras, forma fantástica en que el self lunar les llama la atención a los prepotentes, compensación pura y bruja. Entonces este señor Luna podría representar lo que el analista brasilero Carlos Bayton denominaba el sentimiento típicamente masculino, tan necesario para el advenimiento de una nueva conciencia. La bruja regresado es un símbolo que se actualiza y viene de la luna, pero de cierta manera también nos lleva hacia ella. Cada una y cada uno deberá preguntarse qué tipo de luna necesita, hacia dónde se mueve su alma en su más profunda individuación. Volviendo a la luna y el mar, el océano, el mar salado, el agua salada. En Mesopotamia la luna es un dios, el dios Sin, y la forma de crear el mundo es separando el cielo de las aguas saladas, el Tiamat. Realmente es la luna el astro rey de la transformación, digamos. Mientras que el sol está imperturbable, siempre idéntico, que aparece y desaparece, siempre la luna cambia, la luna aparece, es la que nos da la luz en la oscuridad, ¿no? Por eso, volviendo un poco la línea esta de si la bruja es la emisora, la mediadora de la luna sobre la tierra, es la materia, digamos, que se transforma, que se corrompe, el mundo sublunar. Y lo que me llama la atención es que si esto es arquetípico, ¿sí? Entonces creo que puede ser una función todavía en la psique, o sea, está todavía ahí.
y lo conecto de alguna manera también con algo que tiene que ver con la masculinidad, o sea, creo que la masculinidad también se puede acercar a lo lunar. Ha ocurrido que hemos terminado las jornadas, han intervenido las personas que quisieron intervenir en los esquemas o con el esquema que habíamos planteado de los tres aspectos, el teórico general ecológico, el clínico y el artístico, digamos, ¿no? Creo que podemos estar muy contentos, al menos los organizadores. Alejandro nos ha transformado en el mundo lunar las ideas que habíamos tenido en el mundo supralunar, y gracias a eso pues hemos pasado este tiempo juntos, que veremos cuáles han sido vuestras, si queréis rellenar estos papelillos que os dimos, cuáles han sido vuestra calificación de las jornadas en general, puesto que al ser las primeras tienen que ser las de las que extraigamos de algún modo unas conclusiones que nos sirvan para siguientes jornadas. Yo particularmente estoy muy contento, pero vamos, en mi opinión personal, yo creo que en general estamos todos bastante contentos, puesto que siempre ha faltado tiempo, pero hemos visto muchas cosas y siempre había una cierta necesidad de diálogo que quedaba como para más adelante. Total, que nos hemos chupado un montón de contenidos durante estas pocas horas y esperemos para aquellos que han intervenido que puedan ofrecer un texto legible, porque en principio vamos a publicar una editorial ligada a una fundación que trata el cuidado de los niños con problemas y tal, Fundación CITAP, muy ligada al mundo de la antropología y la psicología, nos publicaría las actas. Así que con un poco de suerte, los que no hemos escrito nada tenemos que ponernos a escribir, los que habéis escrito lo enviáis a la página de la sociedad. Evidentemente no habrá un duro para nadie, puesto que esto, los derechos, en fin, no estamos en Norteamérica, pero si podemos tener una publicación que vaya más allá de lo virtual y leerlo en pantalla, yo creo que nos podremos muy contentos, y por lo menos publicar el número de libros o el número de ejemplares correspondiente al número de personas que han asistido, más unas pocas más. Por lo tanto, podremos poner allí recuerdo de Pamplona y lo rico que estaba la chistosa. Buenas noches, gracias por todo.